Buenos días para todos. Les damos una cordial bienvenida al webinar ¿Cómo podemos hacer que la gestión de proyectos usando marcos ágiles funcione en nuestra organización? Hoy nos acompaña Federico Salvadores, Project Manager Professional, Discipline Agile Scrum Master, Certified Scrum Master, licenciado en Sistemas, con más de 30 años de experiencia entre dirección de proyectos de diferentes metodologías y marcos ágiles. Bienvenido, Federico. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias a todos por estar conectados. Así que bueno, sin más, vamos a dar comienzo a este webinar. Muy bien. En el contexto actual, las empresas están pasando por momentos de transformación. Y no solo las organizaciones, sino también los equipos, que deben estar aprendiendo constantemente sobre cómo realizar el mejor trabajo sin perder esa necesidad de cuestionárselo a diario. Las organizaciones sienten que deben transformarse digitalmente y Scrum es una buena forma de empezar a recorrer ese camino cuando se quiere salir de una metodología prescriptiva, como la metodología tradicional de proyectos, o como se le denomina en cascada o waterfall. Comencemos por lo más importante. ¿Qué es Scrum? Es un marco de trabajo, o mejor dicho, una forma de hacer el trabajo que se puede resumir de la siguiente forma. Está enfocado en iteraciones, o sea, que divide el trabajo a realizar en partes pequeñas y en una unidad de tiempo fija para poder realizar entregas de valor al cliente en forma más rápida y frecuente, generando pequeños incrementos del producto que el cliente va aceptando y da su feedback o retroalimentación de estos incrementos para ir logrando un mayor entendimiento de su necesidad y finalmente para que el producto que se está creando cumpla con todas sus expectativas. En ese afán de comenzar a recorrer este camino, las empresas comienzan a adoptar Scrum, pero sin tener una base de conceptualización sólida y deformando estos intentos de agilidad, fallando en la forma de democratizar la toma de decisiones y el flujo de conocimiento, para finalmente consolidar las mismas estructuras jerárquicas de la metodología tradicional que venía a derribar. Entonces, ¿qué es lo importante como equipo u organización que debemos comenzar a recorrer para lograr los primeros pasos de esta transformación con Scrum? Lo primero es comenzar desde lo básico. En otras palabras, leer la guía Scrum. Esta guía nos dice en forma concreta las reglas que debemos seguir. Aunque les parezca increíble, hay muchos Scrum Masters que ejercen este rol sin haber leído esta guía. Es una guía muy simple que consta solo de 20 páginas, donde el primer paso es entenderla, analizar las motivaciones detrás de cada práctica y cómo éstas están orientadas a ayudar a un equipo con el objetivo de obtener un producto que cumpla con las expectativas del cliente, valorando el resultado. Y ahora, ya que estamos hablando del valor, en general, ¿sí? Fíjense que en el día a día del trabajo no permite que se hable mucho de él durante el desarrollo del proyecto. Es importante entender que Scrum está pensado no solo en crear un producto en forma incremental, sino que cada incremento genere el máximo valor posible para quienes usarán ese producto. Esto implica que no es solo dividir el producto final en varias partes para ser desarrollado, como si lo hiciéramos en fases, sino que cada una de esas partes debe generar un valor real
e incremental para los interesados. La guía Scrum, como lo podrán apreciar en el curso, define 3 pilares: inspección, adaptación y transparencia, basados en el empirismo. Esto es muy importante porque, producto de las exigencias del proyecto, el equipo no suele detenerse en aplicar estos pilares, que deben seguirse naturalmente dentro del pensamiento o mindset de la agilidad. Scrum requiere que se realicen distintos tipos de reuniones. Las reuniones definidas en la guía Scrum son para aprender en forma continua, pero sobre todo para reaccionar y buscar el mejor camino que nos lleve al producto que el cliente espera. El gran cambio en esta forma de trabajar y pensar, o mindset, representa una nueva cultura organizacional y obviamente también de trabajo, que nos permite abordar el entorno complejo donde se desarrollan los proyectos. Uno de los 4 puntos del manifiesto ágil especifica que es preferible la respuesta al cambio por sobre el seguimiento a un plan. Y es aquí donde cambia la mentalidad y la forma de trabajo de la metodología tradicional. ¿Está bien tener cambios durante el desarrollo? ¿Necesito realizar una gestión de control de cambios? Definitivamente no. Y esa es una de las grandes ventajas de este marco de trabajo. El equipo debe decidir si el cambio tiene sentido o no, e inclusive hasta puede descartarlo si no está alineado con el objetivo del producto. Otras de las ceremonias del marco de trabajo son las reuniones diarias, conocidas como Daily Scrum Meetings. En estas, cada miembro reporta su avance respecto del día anterior y comenta impedimentos que deban ser destrabados. En la práctica, estas reuniones suelen perder su objetivo. Lo que dije recién es solo una definición teórica de este evento, pero en la realidad se busca que el equipo pueda inspeccionar lo realizado y analizar si es necesario adaptar lo que fue acordado antes de comenzar la iteración. Con la práctica, esta simple reunión ayuda a los equipos a tomar las mejores decisiones en función del objetivo definido. Una de las partes más importantes a la hora de mostrar a nuestros interesados si lo que se está desarrollando es lo que ellos esperan, sucede durante la revisión del sprint o la revisión de la iteración. En pocas palabras, suena simplemente como que el objetivo de esta reunión es hacer una demostración para que los interesados terminen con una sonrisa de aprobación dibujada en sus rostros. Esto es solo una parte, pero recuerden que en la práctica cada incremento debe entregar valor, pero este a su vez debe ser analizado contra otras variables, como por ejemplo, revisar cómo se está moviendo el mercado para entender si nuestra entrega sigue siendo importante o si ya no tiene el valor con la cual se la definió. Ahora, hablando de los roles de este marco de trabajo, en especial el de Scrum Master, que en general se lo asocia con un rol que tiene un trabajo distendido durante el proyecto y que su responsabilidad es solo asegurar que se siga la guía Scrum, destrabando además los distintos problemas que pudieran suceder durante la ejecución de las iteraciones. Esto es lo que dice la estricta teoría y es lo primero en lo que se suele pensar, pero la realidad es que un buen Scrum Master deja el espacio necesario para que el equipo descubra su mejor forma de trabajar. Ese es el mayor impedimento que el Scrum Master debe afrontar para asegurar que el equipo sea cada vez
más impresionante. Pero no solo necesitaremos de un Scrum Master para que nos ofrezca un liderazgo servicial. Además, debemos contar con un dueño de producto o Product Owner, pero que sea de verdad. Si listamos las tareas que este rol debe cumplir, las podemos resumir en estas 5 grandes tareas. Primero, el Product Owner tiene la última palabra sobre la lista de trabajo pendiente del producto o lo que comúnmente llamamos Product Backlog. Segundo, sus decisiones deben ser respetadas en la organización. Tercero, es la persona que tiene más clara la visión del producto a crear. Cuarto, en proyectos Scrum con equipos menores a 10 personas, debe haber un solo Product Owner. Y por último, quinto, este rol está presente y trabaja directamente junto al equipo que desarrolla el producto. Las actividades que comenté recién las encontraremos más detalladas en el curso. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede en las organizaciones con el rol de Product Owner? En general, la hoja de ruta o roadmap de desarrollo viene ya definida desde las áreas de negocio. Esto significa que otros interesados son los verdaderos dueños del producto y se pelean o se turnan respecto de las decisiones sobre qué es lo que se desarrollará. El Product Owner también es un tomador de requerimientos, ¿sí? O lo que podemos llamar un repetidor de los requerimientos de los verdaderos dueños del producto. Fíjense que esto es lo más parecido a la gestión de un Project Manager, ¿sí? O director de proyectos de la metodología tradicional, que intenta trabajar bajo Scrum. El problema que se nos presenta en este caso es que en Scrum no existe el rol de Project Manager. Otro tema, los plazos y prioridades ya fueron definidos en planificaciones estratégicas previas, a los que por desgracia ni el Product Owner ni el equipo fueron invitados. En este caso, el Product Owner pasa a ser una persona que ejecuta lo que dicen los gerentes. Los Product Owners están o suelen estar en la cuarta o quinta línea de reporte dentro de la organización. Fíjense, esto le quita el respeto y el poder de decisión necesario que el Product Owner debe tener dentro de la compañía respecto de sus decisiones. ¿Es posible corregir todo esto? Bueno, el problema que detectamos en la realidad de las organizaciones es generalmente cultural y está relacionado a la falta de empoderamiento y a la poca disposición de las organizaciones de cultura vertical y autoritaria a ceder el control. En estas organizaciones, la agilidad pasa a ser otro proceso vertical, donde solo se imponen las ceremonias y artefactos de los marcos ágiles, pero se mantiene la división del trabajo y la jerarquización de las decisiones. Para que Scrum sea exitoso en la organización, en el nivel organizacional, se debe realizar un cambio cultural gradual, comenzando con las personas de la organización, para que puedan tener la capacidad de decidir sobre la mejor manera de realizar su propio trabajo. Y la gestión, en lugar de ser un centro de control, pedidos y órdenes, debe ser el encargado de proveer contexto, alineamiento y eliminación de obstáculos. Tengan en cuenta que al finalizar el curso de Scrum, tendrán herramientas para hacer que cada una de estas situaciones no prosperen, porque lo importante es conocer en detalle el marco de trabajo con el objetivo de concientizar a las áreas funcionales y posteriormente a la organización. Para finalizar, recuerden que se debe dar mayor importancia a las personas que a Scrum. Esto implica
no centrarse totalmente a las reglas para ejecutarlas como una lista de tareas a realizar, sino entender por sobre todo cómo no cumplir una gran parte de estas afecta a las personas durante la ejecución del proyecto. Espero que estos conceptos puedan ayudarlos en la ejecución de sus proyectos en el mundo ágil. Muchas gracias por su interés en este webinar. Te cedo la palabra a Valeria. Valentina. Muchas gracias, Federico. Abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Federico, la audiencia nos consulta si por proyecto debe haber un Product Owner o puede haber varios. Muchas gracias. Muy bien, excelente pregunta. Hay dos formas que se encaran este tipo de necesidades. Piensen ustedes que si vamos a estar hablando de lo que es Scrum, marcos ágiles, en general los marcos ágiles están diseñados para equipos de entre 3 a 9 personas. Esto implica que en esa cantidad de personas que tenemos definidas en nuestros equipos, un Product Owner puede tener el dominio de su gestión para poder interactuar bien entre todos los roles. Hay casos en los que, por ejemplo, se tiene que realizar un proyecto más grande. Imagínense, por ejemplo, lo que fue la creación de un proyecto de un celular. Un celular tiene distintas capacidades, empezando por la interfaz de pantalla, el software de sistema operativo, los aplicativos que se entregan. Un Product Owner no podría tener completa la visión del producto. Para poder llegar a hacer este tipo de proyectos donde requieren más funcionalidades y más personas, lo que se hace es escalar Scrum. Con esa definición lo que se hace es definir a un Product Owner por cada pilar funcional que va a formar parte de nuestro producto. Y por encima de esos Product Owners que pertenecen a cada uno de esos pilares, existe la figura que se llama jefe de Product Owners, que esa persona sí tiene la visión punta a punta del producto e interactúa con cada uno de los Product Owners. Muchas gracias, Federico. La audiencia también nos está consultando lo siguiente. Toda esta metodología de Product Owner y marco de trabajo Scrum, ¿se implementa más en los rubros que tienen que ver con el área de tecnología, desarrollo de productos y de software, por ejemplo, o se puede implementar en cualquier tipo de rubro? Definitivamente, piensen que esto fue desarrollado para el mundo del software, con lo cual sí tiene una fuerte incidencia en él. Pero hoy en día se están usando estas mismas marcos de trabajo en otros rubros, como por ejemplo la arquitectura. Y ustedes dirán, ¿y cómo lo uso en arquitectura? Si en realidad yo voy construyendo una estructura de un edificio o una casa a través de planos y tengo que hacer más bien un proyecto en cascada o tradicional para poder hacerlo. Sí, es verdad lo que estoy diciendo, pero también hay una parte híbrida de esto. Y les voy a dar un caso muy puntual que, por ejemplo, las torres muy grandes que se hicieron, por ejemplo, en Dubái, ¿sí? Que son torres de más de 100 pisos, toda la parte de planos se hizo a través de este marco trabajo Scrum, porque precisamente lo que se hizo fue dividir los planos de toda la construcción en distintos estadios, empezando por el subsuelo, los primeros pisos, el segundo rango de pisos, y los planos se iban presentando a medida que se terminaba cada uno de esos bloques. Con esos planos aprobados se pasaba a una segunda instancia, donde una vez acordados todos los parámetros que se tenían que realizar para el plano anterior, con todo eso actualizado en las distintas iteraciones, se daba por aprobado y se pasaba a una segunda iteración donde, por ejemplo, se definían los planos de lo que hacían los próximos 10 pisos y así sucesivamente. Muchas gracias, Federico. Otra consulta. Estoy en una organización que viene de ser cascada, con una PMO.
y ahora estamos migrando a Ágil. ¿Cómo se ve transformada la PMO en el framework Scrum? Esa es una muy buena pregunta. No se olviden que para poder pasar de trabajar de un marco tradicional a un marco ágil no es algo que sucede en un solo paso. El cambio tiene que ser gradual. Recuerden que recién les comenté que mucho de esto hace a la cultura de la organización. Lo que se tiene que entender en primera instancia es que hay que sacarse el mindset de la metodología tradicional y empezar a entender que los proyectos pueden cambiar durante su ejecución. Entonces, es posible adaptar la PMO, ¿sí?, actual, rígida, que sigue los lineamientos de la oficina de proyectos, a una forma más flexible que permita analizar y realizar cambios durante la gestión. El único problema aquí, vuelvo a decirles, es que la organización y sobre todo la oficina de proyectos tiene que estar al tanto de estos cambios e ir aplicándolos en forma gradual, porque ya nomás les comento que tratar de hacer esto de un momento, de un paso al otro, más que una solución, va a generar distintos problemas porque se va a querer seguir gestionando un proyecto Scrum o un proyecto ágil siguiendo instintivamente la metodología tradicional. Muchas gracias, Federico. Otra pregunta de la audiencia. ¿Qué papel juega y qué influencia tiene la transformación digital en todo este proceso? Muy bien, recuerden que la transformación digital es algo que no va exclusivamente de la mano de actualizar software. En general se piensa que si cambiamos nuestra forma de trabajo, de combinar distintas, por ejemplo, plataformas, más repositorios de datos o planillas con Excel a usar un sistema, con eso ya nos estamos transformando digitalmente. Eso es una parte de esta transformación digital. La otra transformación la tiene que hacer la empresa o la organización a nivel conceptual. Y precisamente se trata de que la empresa comience a trabajar en forma ágil. ¿Y qué quiere decir esto en pocas palabras? Significa que los objetivos que se definen quizás con un mediano o largo plazo, ahora tienen que ser definidos en un corto plazo. ¿Y para qué? Para que esos objetivos puedan ser desarrollados, puedan ser puestos sobre la mesa, que se puedan ver, recibir el feedback, ¿sí?, acerca de lo que se ha hecho y en función de eso adaptar los pasos que se siguen. Esa parte es la que la organización tiene que acompañar, ¿sí? Y ahí vuelvo a reiterar el concepto de mindset, porque la organización tiene que acompañar esta transformación, que no es solamente un cambio de software, es un cambio de mentalidad organizacional. Excelente, Federico. Muchas gracias. Otra consulta que nos siguen llegando. Buenos Bien. días. ¿Considera usted que a pesar de no exigir reglas, se puede obtener buenos resultados? Y nos hacen una breve aclaración abajo que dice, las asociaciones o grupos de interés siempre se manejan con diversidad de criterios y a veces resulta difícil llegar a un criterio uniforme. ¿Sería a pesar de considerar este método la de no ser tan rígido en las reglas? Como les comenté, esto es un marco de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que esto no es ni un detalle de un proceso a seguir, ni tampoco es una certificación ISO donde tenemos que cumplir todos los pasos necesarios para cumplir con la certificación. Precisamente recuerden que este marco de trabajo lo que saca de los que, digamos, lo que elimina de los proyectos tradicionales es el rol del director de proyecto. ¿Y por qué lo elimina? Porque precisamente lo que se necesita, y esta es la parte complicada y difícil de llevar a la práctica, es que los equipos tengan libertad de acción. Cuando hablan de libertad de acción significa que los equipos son los que definen cuál es el trabajo que hay que hacer y son ellos también que definen los que definen si es necesario actualizar conocimientos, llamar a otras personas de áreas funcionales para enriquecer las características de lo que se tiene que desarrollar.
Y sobre todo que los equipos de trabajo sean lo suficientemente maduros para ellos poder definir cuál es el mejor camino. O eventualmente, y ahí también juega el rol del Product Owner. Recuerden que el Product Owner es la persona que es el dueño del producto y quien va a velar porque ese producto cumpla con las necesidades de los interesados. Entonces, el equipo de trabajo, a medida que va avanzando en las iteraciones, va a estar constantemente comunicado con el Product Owner para ver si se está alineado con lo que se quiere. Porque muchas veces, fíjense que se define un objetivo que en general, cuando lo presentamos a nuestros interesados, resulta ser que los interesados de alguna forma se sienten defraudados porque ellos no ven en el producto lo que ellos expresaron. Y eso genera un gap entre lo que los interesados pensaron y lo que el equipo entendió. Entonces, de esta forma, las reglas que de alguna forma se imponen entre comillas en este marco de trabajo, lo que hacen es hacer lo posible para que al seguir estas pautas, y por eso me gustan más las palabras pautas más que reglas, al seguir estas pautas siempre se esté en contacto directo en primera instancia con el dueño del producto o product owner y los interesados para saber si durante la ejecución estamos yendo hacia lo que el cliente espera. Excelente, Federico. Otra consulta. Buenos días. Una consulta. ¿Esta metodología reemplaza o es mejor que la del PMI? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Muchas gracias. Muy bien. En realidad, no podemos estar hablando que una metodología viene a sacar a otra, ¿sí? O que la reemplace. Cada metodología tiene un objetivo distinto. Fíjense la diferencia, vamos a enumerar ahora la metodología clásica o del PMI. A grandes rasgos, cuando hacemos productos, o mejor dicho, cuando hacemos proyectos que yo necesito hacer bajo esa metodología, yo necesito primero entender qué es el producto que voy a desarrollar, luego lo planifico, por último lo ejecuto y al final lo entrego. Fíjense que lo que tenemos ahí es un conocimiento inicial de lo que queremos hacer. Después lo que nos resta es planificarlo y ejecutar el proyecto para llegar al producto final. Cuando estamos hablando de marcos ágiles, lo que hacemos es precisamente no entender, o nuestra situación, nuestro contexto, no nos permiten entender del vamos qué es lo que realmente necesitamos en un 100%. Sí que empezamos a entender una parte inicial y luego, una vez que hagamos esa parte inicial, las siguientes entregas van a ir enriqueciendo la necesidad de esa definición del producto, sumado a las retroalimentaciones de nuestros interesados, y al final llegaremos a un producto. Pero fíjense que cambia muchísimo el concepto porque aquí no tenemos todo definido de antemano como en una metodología tradicional. Ese es el gran cambio. Y respondiendo a tu pregunta, en realidad ninguna metodología reemplaza a la anterior. Y agrego, hoy en día, por ejemplo, se presentan proyectos que son hechos en forma híbrida. ¿Esto qué quiere decir? Que el proyecto, por ejemplo, se hace en general siguiendo un marco waterfall en cascada o del PMI y dentro puede tener un proyecto ágil, ¿sí?, embebido, donde el director de proyectos lo que hace es ir analizando cómo se van ejecutando cada una de las iteraciones y si esto representa un desvío en su proyecto general. Con lo cual hoy en día también está muy bien pensar en metodologías híbridas que unan estas dos grandes cosas. Muchísimas gracias, Federico. Consultan, ¿qué sería lo más conveniente? ¿Que el Scrum Master eduque a una parte de la empresa en Scrum para su adopción o a toda al mismo tiempo? Qué pregunta interesante, muy buena esa. A ver, se los digo de esta forma. Un Scrum Master en un proyecto difícilmente pueda educar a toda una organización. Esto forma parte también de la transformación que hablamos hace un ratito. Si yo me enfoco en lo que es el entorno exclusivamente del proyecto,
les diría que el Scrum Master sí tiene que de alguna forma evangelizar o educar a su equipo de trabajo y a las personas que interactúan en ese proyecto con la guía de Scrum y con todos las ceremonias y los artefactos y cómo funciona el marco de trabajo, y obviamente velar por que esto suceda. Ahora, ¿cuál es la idea que se quiere hacer con esto? Como el paso de trabajar con una metodología a marcos ágiles, como les dije antes, es muy difícil hacerlo de un momento para el otro y debe hacerse en forma gradual, lo importante aquí es que ese paso gradual vaya haciéndose en proyectos pequeños. ¿Por qué? Porque de a poco esto se va replicando en el resto de la organización. Si varios equipos de proyectos van haciendo distintos proyectos bajo Scrum, ¿sí? Al menos inicialmente unas pocas áreas van a ir concientizándose con esto, y luego al ver los resultados la organización misma va a darse cuenta que está bueno de alguna forma educar al resto de la organización, pero no solamente para que hagan proyectos bajo Scrum, sino también para agilizar su trabajo día a día. Porque este marco de trabajo no es exclusivamente para realizar un proyecto en particular. Lo podemos aplicar a distintas actividades diarias, ¿sí? De áreas organizacionales que quizás no están desarrollando proyectos. Entonces, el Scrum Master por sí mismo no va a poder hacer un cambio organizacional. Pero, como siempre, si la alta dirección, entre comillas, compra este cambio, sí se puede ir haciendo un cambio gradual en toda la organización para que finalmente, y con el pasar del tiempo, esto vaya cambiando su mindset o forma de pensar en una forma de pensar más ágil. Excelente, Federico. Nos consultan, capaz que podemos reforzar un poquito más este tema. Dice, la metodología Scrum, ¿cómo nos facilita el trabajo específicamente en desarrollo de software? Ok. Bueno, fíjense que el desarrollo de software es precisamente para lo cual nació Scrum. ¿Y en qué nos facilita? Primero nos facilita en entender primero el producto que tenemos que hacer. Los pasos fundamentales que requerimos para hacer un proyecto de Scrum es el primer paso es entender la visión del producto. ¿Y qué es la visión del producto? Es ni más ni menos cómo, o mejor dicho, imaginarse cómo ese producto va a estar realizado hacia el final. ¿Y por qué hablo de imaginar el producto? Porque precisamente no tenemos un documento de alcance que nos dé una especificación técnica detallada o una especificación funcional detallada de cómo va a ser el proyecto. Lo que tenemos que entender, y en eso lo van a ver en el curso, es que lo que primero se define es la visión del producto en general. El segundo paso es definir lo que el marco de trabajo llama, en sus siglas en inglés, MVP, que significa Minimum Viable Product, o Producto Mínimo Viable. ¿Y esto qué significa, en otras palabras? Significa que de todo el producto que yo tengo que hacer, ¿podría definir un producto mínimo que pueda llegar a las manos del cliente y que me diga, con esta parte empezamos muy bien, pero hay que agregar otras cosas a futuro? Fíjense que el concepto es muy parecido a la construcción de una casa. No puedo estar pensando en el techo si todavía no pensé cómo voy a hacer las fundaciones de la casa. ¿Entienden? Entonces, lo primero que necesito es, de esa visión, conocer qué es lo mínimo que el cliente espera sacar de este producto. Y una vez que tengo ese mínimo funcionando, después hacemos los agregados posteriores. ¿Sí? Esto implica que este marco de trabajo te ayuda a organizar todos esos pasos precisamente para no mezclar cosas. Entonces, primero se define lo que es el producto en general, luego se define qué es lo que primero podemos entregar al cliente, ¿sí? Y que lo pueda tener en la mano para que lo evalúe, lo pruebe y nos dé su feedback. Y posteriormente vamos definiendo distintos incrementos de producto hasta que lleguemos al producto final. Excelente, Federico.
Nos están llegando muchísimas preguntas, lamentablemente no vamos a tener el tiempo de responder todas, así que agradecemos por favor las personas que no les pudimos responder la pregunta en el webinar de hoy, si nos quieren dejar su mail, así luego les estaremos enviando la respuesta. Federico, última pregunta en el día de hoy. Varios han preguntado cómo deben hacer para certificarse en este tema. Muy bien. Recuerden que para certificar, bueno, obviamente lo mejor es tomar un curso oficial, ¿sí? Hoy en día no tienen las restricciones que, por ejemplo, tiene el PMI con el dictado de cursos, así que pueden tomar inclusive el curso que ofrecemos aquí. Este curso tiene todas las herramientas necesarias para poder realizar la certificación. El próximo paso simplemente es darse de alta en algún certificador. Ellos pueden llegar a ser, por ejemplo, Scrum.org, Scrum Alliance, ¿sí? También hay otra empresa certificadora que es CertiProf, por ejemplo. Y una vez que ustedes se registran, simplemente abonan el examen y se les devuelve un link de usuario con una clave donde directamente ustedes al ingresar a ese link completan el examen y obviamente en el caso de un resultado exitoso, que esa es la idea, a ustedes se les devuelve el certificado de éxito del examen junto con la certificación de Scrum Master Professional. Muchas gracias, Federico. Esa era la última pregunta del día de hoy. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haber atendido el webinar. Espero que les haya sido muy útil. Por favor, envíen las preguntas que tengas, que con gusto se las responderé. Y espero que quedo a disposición para cualquier consulta que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Adelante, Valentín. Agradecemos finalmente a Federico por sus valiosos aportes y a todas las personas que nos pudieron acompañar en el día de hoy. Por último, les haremos llegar el video del webinar, las respuestas a las preguntas formuladas por la audiencia que no se pudieron responder y más información de capacitación online en el área de gestión de proyectos de marcos ágiles. Aprende hoy, supera los desafíos del mañana. Muchas gracias a todos.